Señor, aquel que no viene preparado con ella por cualquier ataque del enemigo, sino ya lo trae en su corazón, que viene lleno de ella. Así de que, pero el que la trae, le pido que lo abra en el libro de Éxodo, capítulo 16, y su versículo del 1 al 15. Vamos a leer una historia que ya hemos escuchado ya muchas veces. Sin embargo, recuerde que podemos leer la misma historia, leer el mismo versículo, pero Dios, dependiendo de nuestro estado diario de vivir, Él nos da una palabra diferente, cada vez conforme a nuestra necesidad. Amén. En el libro de Éxodo, mis amados, ¿están ahí? En el capítulo 16 leemos un versículo del 1 al 15 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os dará para comer. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora yo te doy las gracias, mi Dios, porque tú permites nuevamente que tu palabra sea leída delante de tu pueblo. Padre, gracias porque nos permite la oportunidad de tener una dirección nueva, de reconocerte, Padre, de que tú has sido el Dios proveedor de todos los tiempos. Tu misericordia se ha extendido en nuestras vidas hasta el día de hoy, mi Rey. Y te damos las gracias por ello, y en esta hora nos disponemos, Padre amado, para que seas tú abriendo nuestro entendimiento. Disipa, oh Dios, toda negatividad de nuestra mente, de nuestro espíritu. Disipa, oh Padre, toda preocupación. Hablamos al reino de las tinieblas, que en el nombre de Cristo Jesús no hay espíritu de estupor que pueda robar la presencia de tu palabra sobre este pueblo, del cual dijiste a través de Isaías: Porque mi palabra no volverá vacía, sino cumplirá aquello para lo cual yo la envío. En esta hora, Padre, te pedimos, seas tú disipando de la mente de este tu pueblo y de aquellos que han abierto este medio para que tu palabra llegue a ellos, que disipes todo espíritu que pueda robar, oh Dios, el control, la presencia, la concentración en aquello que tú enviarás a nosotros en esta tarde, Padre. Soy solamente el expositor de tu palabra, soy solamente un instrumento que a su tiempo, oh Dios amado,
tú has llamado para poder hacer ese propósito en ti. Yo te bendigo por tan grande regalo, mi Rey, y te doy las gracias por tu presencia en esta casa. Y te pido por la vida de aquellos que te escucharán a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús te oro en esta hora con acción de gracias. Y el amado pueblo dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias doy a mi Dios porque en esta hora nos ha permitido la oportunidad de estar reunidos. Es un tema muy importante, es un tema que quizá ya hemos escuchado otras veces o quizá ya hemos oído y no hemos puesto la atención necesaria para ello, pero el día de hoy el Señor nos va a hablar acerca de lo que ya su palabra tiene por título: el maná escondido. Así es de que vamos a ver cuál es el maná escondido. Hemos visto la historia a través de la lectura que tuvimos. Estos 15 versículos nos dieron a conocer que Dios en su misericordia extendió su favor a un pueblo. El maná, la comida, el pan del diario vivir. Sin embargo, a veces la gente confunde el maná de Dios. Hay personas allá afuera que tratan de cubrir su necesidad física, tratan de cubrir su hambre a través de un maná que según ellos Dios ha proveído para que la pueda cubrir. Y es de Dios el cubrir necesidad a todo aquel. Su palabra declara en el libro de Mateo 6:33 que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las necesidades del hombre, serán cubiertas. Así es de que en el día de hoy vamos a ver por qué es que a veces llegamos al extremismo. Pensamos que ciertamente es Dios poniendo evidencia en nosotros de que nos está proveyendo, de que nos está bendiciendo. Pero a veces el enemigo pone en nuestro corazón un sentir falso que nos permite pensar de que es Dios dándonos provisión, pero sacándonos a su vez del camino que ya Dios ha preparado para que nosotros caminemos y cumplamos su propósito acá en la tierra. Amén. Así de que muchos dejan la evidencia de Dios, muchos buscan el pan, pero al tener el pan necesario, entonces buscan algo extra después de la necesidad. El rey Agur dijo: Señor, dame el pan del diario vivir, porque si me das poco, diré quién es Dios, y si me das mucho, blasfemaré contra tu nombre. O sea, el balance de emociones del carácter del hombre a veces se sale de control si no se tiene la presencia de Dios para poder controlar en nuestras vidas qué es lo que viene o no viene de Él. A mí me hace de que a veces el placer de tener ya cubiertas nuestras necesidades a veces se convierte de alguna manera, dije ya, como en vanidad. Hay quienes que piden a Dios que les cubra ciertas necesidades, pero llega el momento en que esas necesidades son cubiertas y en su corazón despierta el deseo de poder cada vez más ir acumulando. Pero en el día de hoy Dios nos va a presentar cuál es el maná, cuál es el pan, cuál es la necesidad que nosotros tenemos, si es de Él o si es para cubrir algo que en nuestra mente ha sido depositada no de parte de Dios, sino de alguien más. Amén. Así de que en el tema de hoy es el maná escondido. Apenas ayer Dios me hablaba acerca de este tema precisamente porque escuché un pequeño testimonio de alguien que decía: pues yo salí de mi país, pasé al siguiente, que es Colombia, y tuve que caminar por las selvas, y entre el hambre y la desesperación de no tener cómo sobrevivir, tener que buscar entre los desechos de personas que habían pasado y dejado lo que ya no querían, buscar para poder comer y entonces seguir adelante. O sea, bendito Dios, porque si todos tuviéramos un entendimiento en el cual lo que nosotros buscamos es encontrar algo que nos permita pasar al siguiente nivel. No podemos quedarnos en el mismo nivel. Nosotros no podemos quedarnos como algunos quizá ante una necesidad como esta. Se mantienen a ese nivel esperando nada más no salir de esa condición. Pero bendito Dios, porque en nosotros pone el poder de su presencia para reconocer que son tiempos de prueba, que son tiempos de desierto, que son tiempos nada más en los cuales Dios nos está promoviendo en fe para saber a qué nivel nosotros vamos a ser llevados. Amén. Así de que déjenme decirle que la necesidad, la prueba, la incertidumbre, toda adversidad que llega a nuestras vidas viene precisamente porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Las necesidades se cubren porque Dios así lo quiere. Dios plasma en nosotros su cobertura. Déjeme decirle que desde tiempos antiguos Dios nunca ha dejado desamparado al necesitado. La palabra declara desde el Antiguo Testamento que Dios siempre suplía y tenía ciertas normas, ciertas reglas para que los pudientes pudieran administrar de sus bienes a los pobres. Estableció leyes.
estableció principios para que en el pueblo de Dios hubiera siempre gente que reconociera que Él siempre ha sido y lo será un Dios abastecedor. Amén. Así de que déjeme decirle que hasta el día de hoy dije ya su mano no ha sido acortada. O sea, la promesa de aquel Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que ha dicho acerca de usted, acerca de mí, acerca de su pueblo, acerca de las generaciones que han de venir, déjeme decirle que Él no acorta su palabra, porque toda promesa que Dios ha declarado en su palabra escrita para nosotros es promesa viva, de la cual dice en el libro de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y el sentir del hombre. El corazón del hombre, todo está reconocido porque el Dios vivo y verdadero, aún antes de que nosotros hagamos lo que vayamos a hacer, ya Él sabe qué es lo que va a venir a nuestra vida. Déjeme decirle que para Abraham, Dios ya sabía que él iba a negar a su esposa como esposa y la iba a presentar ciertamente como hermana, lo cual era media hermana. Él ya sabía que David también iba a caer delante de Betsabé en el pecado que cometió. Él ya sabía que cada uno de aquellos que pasaron a lo largo de la historia, ellos iban a errar, ellos iban a pecar. O sea, el pecado del hombre allá en el jardín del Edén no fue que a Dios lo haya tomado por sorpresa. Porque Él, la palabra establece que desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo estaba preparado para nosotros. Lo cual nos había dado evidencia de que éramos y estábamos ya en las partes celestiales, juntamente con Cristo, dice el apóstol Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así es de que nada de lo que ocurra en nuestras vidas, déjeme decirle que ocurre porque a Dios se le salió de control. Digo esto porque quizá estemos pasando o hayamos pasado o pasaremos situaciones que aparentan dejarnos en la separación de Dios, pero déjenme decirles, dije ya, que todo eso es un proceso para el cual nosotros podamos tener pulimento y convertirnos en aquellas joyas de valor que Dios está preparando para estos tiempos, para que difundamos su palabra, su reino, para que las estacas del reino de Dios se extiendan y la luz cada vez vaya disipando más las tinieblas y entonces la cobertura de la luz venga a ser plena para que descienda aquel que, como dijo Pedro, aquel que ha sido retenido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Amén. Así es que en el día de hoy, mis amados, vamos a ver por qué es que el pan es tan necesitado. Yo soy un testimonio de ello, porque déjeme decirle que todas las mañanas, si no tomo yo un pan con café, yo siento que el día no ha comenzado para mí. O sea, el pan es el suministro alimenticio en muchos lugares. ¿Se da cuenta acá? Por ejemplo, en Estados Unidos, las personas, los americanos, ellos no comen tortilla, no comen yuca, no comen plátano verde, ellos comen pan. Comen hot dog, comen sándwiches, lo que sea. Entonces, el pan ciertamente es suministro para cada uno de nosotros, pero debemos establecer qué tipo de pan nosotros estamos buscando dentro de la iglesia. Porque déjenme decir que hay una separación de la cual debemos reconocer. Cuando la palabra establece en primera de Tesalonicenses 5:23, nos daremos cuenta que Dios ya establece un orden en nosotros como seres humanos. O sea, cuando la palabra en primera de Tesalonicenses 5:23 pone cuál es la conformación del hombre, la pone en un orden establecido por Dios, no por error. No porque Pablo haya escrito a la iglesia de Tesalónica y él mismo haya querido ponerlo en ese orden, no, sino es porque Dios da evidencia de la necesidad que hay en este nivel. Vea lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que el mismo Dios de paz, usted sabe que es el mismo, aquel que llamó desde el principio de los tiempos a Abraham, aquel que llamó desde el principio de los tiempos a Moisés, y ha hecho proezas a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, lo cual es evidencia para nosotros que lo que Él hizo en el pasado nos da a nosotros la seguridad, la confianza de que aquel que las ha cumplido desde ese entonces, las cumplirá en este tiempo presente y las hará cumplir en el tiempo futuro. Amén. Así de que la palabra del Señor, déjeme decirle que todo lo que está aconteciendo no es porque está aconteciendo porque está escrito, no, sino porque está escrito, las cosas han de ocurrir.
Las cosas, los eventos tienen que ajustarse a lo que Dios ya estableció. No podemos decir, Dios detén las guerras, Dios detén las hambrunas, detén las pestes, detén todos los problemas atmosféricos. No, porque la palabra establece que deben ocurrir, porque eso nos da evidencia de los tiempos en los cuales cada uno de nosotros está pasando. ¿Por qué estamos en esta generación? Porque no vivimos en la generación anterior, porque no nacimos en la generación que sigue, no, porque Dios ha establecido un tiempo profético para que usted y yo como instrumentos suyos llegáramos a este tiempo para poder dar a conocer aquello que Él quiere a través de nosotros. Amén. Pero vamos a ver entonces qué es lo que el Señor pone en nosotros como necesidad. ¿Usted recuerda la parábola del hijo pródigo? La que está en Lucas 15. Usted se recuerda cómo el hijo pródigo que recogió toda su herencia le dijo al padre, se fue. Pero cuando usted mira Lucas 15, 17, usted se dará cuenta que el hijo pródigo en un momento reconoce y dice, no, o sea, he gastado todo, pero hay una necesidad que yo no puedo cubrir. Hay una necesidad de evidencia que reconozco que no soy de esta postura, sino de la siguiente. Vea lo que dice el hijo pródigo. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es sobre ese tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Y volviendo en sí, reconociendo, tomando su postura, sin salirse del punto geográfico del cual Dios quería establecerlo. Porque si usted y yo nos salimos del punto que Dios ha establecido, déjeme decirle que el mensaje de Dios, la presencia de Dios, el propósito de Dios en nosotros automáticamente se sale de los linderos que Él quiere. A veces nos vamos por otro lugar, entonces lo que Dios ha dispuesto para nosotros lo dejamos. Pero aquel hijo pródigo nos hace reconocer en esta hora, porque dice, volviendo en sí. O sea, dejando a un lado aquello que lo había turbado, dejando a un lado un corazón avaro que quiso nada más desperdiciar todo aquello que no le había costado sino al Padre, dejando a un lado y reconociendo que él tenía a un Padre que tenía postura, que tenía posición, que tenía trabajadores, que no era alguien que tenía que estar alimentando a los puercos para poder querer alimentarse él mismo de las algarrobas que él les daba como alimento, sino él reconoció y dijo, no, esta no es mi postura, este no es para lo cual yo he nacido, no, yo reconozco que no es este mi lugar y debo volver porque aquellos están en una condición mayor, pero yo por haberme salido de la cobertura, automáticamente estoy pereciendo. ¿Sí se dan cuenta? Dice, y volviendo en sí, meditó y dijo, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan y yo acá perezco. Siendo yo el heredero, yo acá perezco y tengo la necesidad por la cual no tendría que pasar por esta condición. O sea, muchos se convierten ciertamente en ávaros buscando ese pan, pero de una manera sobreabundante. Y es donde caemos a veces en la avaricia. Hay quienes que prefieren tal vez ir a trabajar los domingos o prefieren hacer otra actividad que les deje cualquier beneficio material en vez de recurrir al alimento espiritual que Dios tiene. Amén. Por eso dije antes, en el libro de 1 Tesalonicenses 5:23 dice, porque el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, o sea, la tricotomía del hombre, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque son las otras dos conformidades del hombre las que tienen más importancia que el cuerpo mismo. Pero a veces cambiamos el orden de la conformación del hombre. Le ponemos más importancia al cuerpo, dejamos por un lado las emociones, el intelecto y la voluntad, y dejamos a un lado nuestra conexión con Dios, que es a través del Espíritu. Y buscamos en un orden opuesto aquello que Dios quiere que usted y yo busquemos para poder recibir el beneficio de Dios. Amén. Pero, ¿qué es entonces lo que nosotros vamos a ver en esta hora? Vea usted lo que dice la lectura. En el versículo 1 de la lectura que tuvimos, es importante ver. Porque este pueblo está en un lugar de comodidad, en un lugar de abundancia de alimento. Y vamos a ver por qué es que están dejando este lugar donde ya tienen todo dispuesto y se están yendo a un desierto en el cual están pasando por una necesidad física, en la cual ellos mismos dicen en el versículo 3, porque nos has traído a este lugar para que muera toda esta multitud.
Pero vea usted en el versículo 1 de la lectura que tuvimos en Éxodo 16, dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Vamos a ver cuál es el propósito del por qué Dios lo llama. O sea, a lo largo de la historia hemos visto ya diferentes testimonios. Yo escuchaba hace un tiempo de un evangelista muy reconocido que decía él, Josué León, decía: porque yo me gradué de cardiólogo y con una operación que yo hubiera hecho podría ganar $250,000 por cada operación. Y si yo hiciera 2, dijo él, en un día, automáticamente ganaría $500,000 en un solo día. Pero ahora les estoy pidiendo que me compren mis predicaciones en este CD. $5 es lo que yo les pido en la venta. ¿Se da cuenta del nivel del que estoy hablando? Alguien que podía tener un estándar de vida más elevado se está quedando en un nivel no porque él quiera, sino porque su corazón automáticamente le exige que escuche la voz de Dios en su llamado. Así de que aquel pueblo se encuentra en la tierra de Elim. Usted sabe, ha visto muchas iglesias que tienen ese nombre Elim, pero Elim es abundancia. Si se da cuenta, la palabra declara que en esa tierra de Elim habían 12 pozos de agua, o sea, 12 suministros de agua. Habían 70 palmeras, y de las palmeras algún beneficio se saca. Yo no sé, hay diferentes palmeras, algunos dan corozo. Los árboles de coco son considerados palmeras también en las áreas tropicales. O sea, a cada uno de ellos se les saca un beneficio alimenticio. O sea, si ellos estaban 70 palmeras, que es un número abundante, y tenían 12 pozos para beber, ¿cómo ellos están dejando ese lugar? Se están llegando al desierto de Sin y están dejando entonces una tierra tan prometedora en la cual ellos podían no pasar necesidad. ¿Por qué es que en el llamado de Dios a veces tenemos que ver nuestra condición? Si estamos bien, entonces no puedo irme porque no es de Dios el llamado. Pero si estamos en una condición en la cual no perdemos, si se quiere, físicamente muchas cosas, digamos, sí, es de Dios porque me quiere llevar a otras cosas. O sea, ponemos en balanza si es llamado o no es llamado, dependiendo a veces de nuestra condición social. O sea, a veces ponemos en balanza si viene o no viene de Dios, si es o no es de Dios el que nos están llamando para eso. Pero vea, ellos están saliendo de una tierra acomodada, están saliendo de un lugar de provisión donde ha habido de parte de Dios alimento y bebida hasta ese momento. Pero no es solo por salir. Ellos están saliendo porque dice la palabra que están sacando a un pueblo que desciende de Abraham, a un pueblo que le ha sido dada promesa, a un pueblo en el cual le ha sido dicho a Abraham de parte de Dios, caminando por fe, de que va a llegar a una tierra de la cual Dios le va a abastecer, y no solo a él, sino toda la descendencia que cumplan la palabra que Dios ha dado a Abraham para llegar a esa tierra. ¿Se da cuenta? O sea, si nosotros caminamos por un desierto, hay necesidades, hay pruebas, hay enfermedades, hay contrariedades, hay problemas familiares, laborales, económicos. Lo que puedo hacer, déjeme decirle, que ciertamente son pruebas, pero nosotros no estamos para quedarnos estancados en una prueba. Usted y yo hemos sido ya llamados de parte de Dios, porque la palabra establece, Pablo hablando a los Corintios, de que nosotros como pueblos ya habíamos sido predestinados. O sea, ya tenemos un lugar de llegada. Si usted sabe que su lugar es este, quédese, pero yo sé que hay un lugar en las alturas del cual dice Gálatas, porque nosotros no tenemos nuestra nacionalidad acá en la tierra, sino nuestra nacionalidad está allá en los cielos, en la nueva Jerusalén, de donde veremos descender a nuestro Señor y Redentor. Si usted sabe que ya tiene un punto de llegada, debe reconocer que por largo que sea este desierto, dice en el libro de Salmos 23:4, porque aunque camine en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vallado me infundirán esto. Amén. O sea, no importa la prueba por la que nosotros estemos pasando, prueba difícil, prueba en la cual haya mucha adversidad, prueba en la cual consideramos nosotros y pensamos, ya no podré contra
estas pruebas. Pero déjeme decirle que necesario es que nosotros reconozcamos que el pueblo de Dios al salir de Egipto tuvo que caminar, transitar 40 años por el desierto, pero en ningún momento la palabra declara que le faltó provisión, que hubo cobertura de parte de Dios durante el día para cubrirlo del sol, que hubo la presencia de Dios en la noche presentándoles una antorcha de luz para que ellos vieran por dónde transitaban. O sea, la cobertura de Dios, déjeme decirle que hasta ese momento era tal que Dios le ofrece al pueblo de Dios maná, alimento que desciende del cielo. Y si usted sigue leyendo la palabra, se dará cuenta que eso fue por 40 años en el desierto. Fácil es cuando alguien quizá cubra una necesidad, y si yo necesito algo, alguien me puede ayudar. Tal vez lo necesito una semana, un día, un mes, y tal vez recibo de alguien abastecimiento. Pero 40 años estar manteniendo a generaciones a lo largo del desierto y con un Dios de misericordia tal, que dice el escritor de Hebreos, que aún dándoles provisión, en el desierto ellos iban arrastrando a sus diferentes dioses, no dándole las gracias a aquel que había extendido su mano misericordiosa para poder abastecerles en el desierto. Amén. Pero ¿qué entonces había en ellos? Si Dios había prometido algo, ¿usted cree que los iba a dejar morir en el desierto? O sea, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y la palabra nos promete, dice en el libro de Mateo 28, 20, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Significa así será. O sea, si el Señor nos ha prometido, o sea, si yo estoy caminando en una prueba, si yo estoy caminando por una situación difícil y yo pienso que ahí voy a perecer, déjeme decirle que muchos han quedado en el recorrido, tal vez jóvenes o a cualquier edad, pero déjeme decirle que Dios ya tiene un tiempo establecido para cada uno de nosotros. Pero cuando no ha llegado ese tiempo, Dios aún sigue poniendo su mano de poder. Oh, pienso que en esta me voy a quedar, no la voy a hacer, no voy a pasar al siguiente nivel. Alguien te dice al oído, no la vas a hacer, no tienes la capacidad, no tienes el poder o la presencia de Dios para hacerlo. Déjeme decirle que lo que Dios ha establecido, y cuando Dios ha dado una palabra de promesa a cada uno de nosotros, Él la va a cumplir, porque su palabra solamente es para el hombre un decir amén, porque todas las palabras han sido ya establecidas para nosotros. Amén. Así de que en el Antiguo Testamento, déjeme decirle que ciertamente Dios caminó con el pueblo, pero Dios siempre fue fiel, y la ley no fue establecida para matar a nadie. La ley fue establecida para darle a conocer al hombre cuál era su pecado. Pero la salvación desde la antigüedad ha sido por fe. ¿Por qué cree usted que Abraham, 400 años antes de que la ley se estableciera en el Pentateuco, ya Abraham caminaba por fe? ¿Cómo es que un hombre es conocido como el hombre de la fe sin haber sido la ley establecida? O sea, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es la fe en Dios aquella que nos da vida. Si usted piensa que conocer la palabra del Señor, o algunos ir a ciertos niveles de doctorado en teología en diferentes universidades, eso les da el reconocimiento delante de Dios, déjeme decirle que hagamos el blanco. Porque en el libro de Efesios 2, 8 y 9, la palabra establece que usted y yo no nos salvamos por nuestra propia convicción. Dice en el libro de Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia, gracia es un regalo merecido, gracia es un regalo de Dios, gracia es algo que nosotros no ganamos por nuestro mérito, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Yo no me puedo jactar como la princesa Diana, como Teresa de Calcuta, diciendo he sido muy benéfico en cuestiones comunitarias. ¿Cómo está tu condición delante de Dios? Aparte del concepto humano, ¿cómo está tu posición delante de Dios? Porque eso es lo que te da tu pasaporte para poder ser aceptado y para ser, como dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. Timoteo, puedes tener mucho conocimiento. Timoteo, puedes enseñar muy bien. Puedes predicar muy bonito. Puedes tener mucho conocimiento. Pero, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
escucha bien la palabra de verdad. Lo que da vida y vida eterna es aquello que a nosotros nos hace caminar dentro del propósito de Dios. Cuando Jesucristo es encarado por los religiosos acerca de que den pruebas, dice en el libro de Juan 3:13, dice, porque nadie descendió del cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel, vea que no es por gusto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted cree que el madero era solamente la evidencia de que lo que Dios ya había hablado desde el desierto era la prueba de que Cristo vendría para que usted y yo fuésemos salvos a través de la obra en el Calvario, déjeme decirle que tal evidencia es la única que nos da vida, porque en nadie más podemos tener vida sino solamente a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así de que cuando Jesucristo llega y les habla a aquellos que ya tienen la evidencia de que ciertamente Él ha llegado para que el reino sea sentado acá en la tierra, para que los misterios que han sido ocultos al pueblo antiguo, al pueblo escogido, fueran ahora la evidencia, ahora salimos ya con un conocimiento mayor. O sea, el pueblo de Dios es sacado de Egipto por mano poderosa de Dios, a través del libertador Moisés, pero Moisés siendo un instrumento nada más. Por eso dice Moisés, porque vosotros murmuráis no contra nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros? Murmuráis contra Dios, porque nosotros solo somos vasos de Dios, solo somos instrumentos para que Dios use labios, para que dé a conocer su mensaje, y nosotros no somos nada si no hacemos la voluntad de lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Saben? O sea, la evidencia de Dios, déjeme decirle, que es aquella de la cual usted y yo necesitamos caminar. Aquellos fueron sacados en el desierto, sí, pero desde antes de salir ya Dios les había dado prueba de que saldrían no solo por salir. Ya les había dado prueba de que a Abraham le había sido dicho, ciertamente ahorita estas tribus que están en Canaán no están todavía a tal grado de perdición que todavía no ha subido completamente su clamor a mí. Pero mientras eso llega, te voy a enviar 430 años para que vayas a una tierra lejana en la cual tú serás ciertamente esclavo. Y se cumple ese tiempo, pero viene entonces ahora el tiempo de espera, viene el tiempo en el cual ellos tienen que salir y cumplir la voluntad de Dios para entonces tomar posición de aquella tierra que le había sido prometida a Abraham. O sea, ellos ya tenían un lugar. Pasaron por desierto, dejaron Elim. Si se quedan en Elim no se cumple lo que Dios tenía para ellos. Tenían que salir de ahí para llegar al punto de llegada. Había un punto ya a donde ellos tenían que llegar. Pero si no llegaban, entonces no se cumplía en ellos lo que Dios ya había dicho. O sea, a pesar de la cobertura, había en ellos falta de fe. ¿Se da cuenta? O sea, es evidente en estos tiempos. No marco, no tildo, no apunto. Pero si se da cuenta, habemos quienes, siendo hijos de Dios por Cristo Jesús, caminando por un nivel de espiritualidad, de presencia de Dios a tal nivel, aún no sabemos de la cobertura de la cual usted y yo hemos sido hechos. O sea, hay luz en nosotros. Apenas aquí adelantito, no sé si ha visto, pero hay un rótulo que dice: Jesucristo es la luz del mundo. O sea, la luz que llegó ciertamente al mundo, llegó para dar evidencia de que era la luz que Dios enviaba acá a la tierra. Y hay luz, hay Cristo, hay entendimiento, hay conocimiento de lo que antes era misterio, ahora ha llegado en revelación al hombre, pero aún así no nos damos a entender cuál es la cobertura que ya tenemos. Y cualquier cosa a veces nos desplaza. Cualquier cosa a veces nos hace pensar que no tenemos el poder en Dios para poder sobreponernos a lo que llega a nuestras vidas. A veces la luz no es por falta de ella, sino porque no se nos puso de ella. Ya hay luz, ya hay autoridad, ya hay poder. Cuando usted se da cuenta en el libro de Marcos 16, del 15 al 17, dice: id pues a todas las naciones, id pues y predicar el evangelio en la tierra, y al que creyere y fuere bautizado
bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Pero dice también, y estas serán las pruebas, las evidencias que seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, no en el nombre de un predicador, no, en el nombre de Jesús, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tocarán enfermos y sanarán, tocarán cosas en sus manos, serpientes y no les hará daño, beberán cosas mortíferas y nada les pasará, no les hará daño. O sea, en mi nombre, o sea, toda la prueba de evidencia que Dios ha puesto en nosotros como iglesia, déjeme decirle que Él aclara diciendo, y estas serán las evidencias, las pruebas que seguirán a los que creen. No a los que oyen, sino a los que creen. Por eso dice en el libro de Santiago 1:24, dice, y no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Amén. Así de que, pero ¿qué vamos a ver entonces? Porque las promesas que Dios ha dejado en nosotros nos dan la evidencia de que su cobertura es tal, de la cual nosotros no podemos a veces cuestionar a Dios. A veces decimos, Dios, gracias porque nos ha venido esto, Dios, gracias por todo el beneficio que nos has enviado, pero llega la prueba y cuestionamos a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy tu hijo, si yo camino bien delante de tus ojos. Ah, mi concepto. Porque dice el proverbista, no seamos salvos en nuestra propia opinión. A mi criterio, yo camino bien. Pero debo escuchar, como dijo Jesucristo, porque el testimonio de uno no es suficiente, sino el de dos o más, para que sea verdadero. Así de que, pero ¿cómo nosotros caminamos? Vea usted la murmuración de este pueblo. Este pueblo estaba esclavo, este pueblo lo hacían trabajar desde que amanecía hasta que anochecía, este pueblo estaba sometido a esclavitud, estaba viviendo una vida de la cual nadie quisiera estar menos en este tiempo, pero Dios los estaba puliendo porque llegaría el momento en el cual este pueblo gemiría para decirle, Señor, vamos a doblegar nuestro orgullo, queremos seguirte, queremos reconocerte que tú eres Jehová, el Dios que por alguna razón nos está enviando, pero que nos sacará con promesa ya declarada. Aquel pueblo, déjeme decirle, que estaba murmurando por su condición. O sea, ¿quién murmura, quién cuestiona a Dios cuando está en una condición buena? Y yo digo, oh, tengo trabajo, tengo dinero, tengo carro, tengo para cumplir mis necesidades, gracias, Señor. Pero ¿quién va a levantar sus manos a decirle, Señor, no tengo para el pago del carro, no tengo nada en el refrigerador, no tengo para el pago de la casa, no tengo para esto, para lo otro? ¿Quién levantará sus manos en este momento? Por eso el salmista declara, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Porque es en la necesidad donde Dios cumple promesa. Segunda de Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo, hey Pablo, yo sé que tú tienes problemas. Y Pablo le dice 3 veces, Señor, yo tengo un aguijón en la carne y quiero que por favor me lo quites porque yo soy tu apóstol. Porque yo escribiré 13 cartas que quedarán impresas en tu palabra. Así que, Señor, quítame este aguijón de la carne. Pero el Señor llega y dice, hey, deja tu orgullo a un lado. Y le dice, bástate mi gracia, bástate mi presencia, porque mi poder se perfecciona en la necesidad del hombre. O sea, si usted tiene necesidad, si yo tengo necesidad, no puedo doblegar mi orgullo y decir no tengo nada. Señor, tú conoces mi condición, Señor, tú sabes mi necesidad, Señor, tú sabes por mi transitar en este tiempo presente, Señor, pero yo sé que tú tienes algo mayor para mí en el futuro. Señor, yo soy tu hijo y como hijo tuyo yo sé que tú tienes cosas mayores para mi vida, pero Señor, empodérame para que yo pueda superar este tiempo de prueba, este desierto en el cual yo sé que no voy solo, este desierto en el cual yo sé que tu vara y tu callado me infunden poder, me infunden aliento, me llevan a un lugar mayor, me hacen pasar esta prueba, me hacen ascender para que pueda yo doblegar en fe aquello que en este momento yo estoy pasando. Amén. Amén. Jesucristo le dice a aquellos 2 discípulos a los que mandó Juan el Bautista, y envía a Juan el Bautista a 2 discípulos y le dice, hey, dice Juan tu primo, que si eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro. Pero Jesucristo le dice, ¿qué más evidencia quiere? Dile a Juan que los sordos oyen, que los cojos caminan, que los ciegos ven y los mudos hablan. Porque el Hijo del Hombre ha venido a difundir el evangelio a los pobres. Si usted es pobre,
No me refiero a que usted tiene que quedarse en pobreza, no. Si usted es pobre en cuanto a la sociedad, pero usted es rico, dijo el profeta Joel, diga el débil, pero dígalo, no lo piense, dígalo, diga el débil. Fuerte soy. Estoy débil ante la necesidad, yo soy fuerte, tengo el poder de Dios, puedo superar la prueba, puedo llegar a un pleno de el pueblo de Dios caminó solamente con el alimento físico. Pero cuando Jesucristo fue encarado, y eso es lo que quiero en este día, que te lleves en tu corazón, puedes ser cubierto con una necesidad, puedes tener alimento en casa, puede alguien darte una palmada y decirte lo has hecho bien, puede alguien llegar a ti y decirte no te preocupes, es solo un momento, pero aquí tienes pan para que comas, porque la palabra establece en el libro de Isaías, porque Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Semilla al que siembra. ¿Tú quieres sembrar? Así, para el reino. Porque el reino, su palabra dice que ni la lluvia ni la nieve vuelve allá, sino que riega la tierra, riega tu vida, riega tu transitar, riega tu altar, riega tus generaciones, riega tu condición y te lleno de la presencia de Dios para que sea Dios sobre el alto con la prueba como cual tú tendrás que pasar. ¿Cómo superaré la prueba? ¿Cómo me quedaré con el alimento físico, de lo cual algunos, dije ya, equívocamente se llenan con números cuantiosos en sus cuentas bancarias, pero están dejando lo que ya Dios estableció en el orden: espíritu, alma y cuerpo? Porque dice en el libro de Génesis 3:19 que comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿A qué le pondré entonces más importancia? ¿A algo que va a perecer? Y si duerme, ese algo nuevamente será conformado para conectarse con el resto de tu ser. El espíritu, dice en el libro de Romanos 8:16, porque el espíritu de Dios da evidencia a mi espíritu que soy hijo suyo. Eres hijo de Dios, caminas en fe, doblegas en tu testimonio toda prueba que llegue a tu vida. Si llegan pruebas, pensarás en tu condición. Dice Proverbios 3:5, fíjate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Él, aunque tengas preparación, aunque tengas mucho conocimiento, no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Cuando Jesucristo fue encarado, y termino con esto, en el libro de Juan, en el capítulo 6 y los versículos del 49 al 51, Dios te envía esta palabra, porque es a ello que yo he sido enviado, para dar prueba de lo que Dios tiene para nuestras vidas. No he venido a exponer, solamente por exponer, he venido a exponer, porque Dios quiere hacer transformación en nuestras vidas para este tiempo. No te conformes con congregaciones tradicionales, porque Dios no es tradición, Dios es conexión. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 6, el versículo 49 al 51, Jesucristo es encarado y dice estas palabras para dejar evidencia de quiénes eran los judíos de ese tiempo. En el libro de Juan, capítulo 6, 49 al 51, dice así: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
El pan que descendió del cielo es Cristo Jesús. Por eso dijo Jesucristo a los religiosos: porque mi Padre dio el maná, pan, no dijo el pan, dijo pan, cualquier pan que descendió del cielo. Pero yo soy el pan, el privilegiado, el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el que comiere de este pan que descendió del cielo no tendrá muerte, sino vivirá eternamente, porque para ello Él ha venido, para que sea el pan de vida. Y todo aquel que quiera comer de ese pan tendrá como la vida que tuvo aquella samaritana cuando Cristo se le presenta y le dice: mujer, dame de beber. Mas aquella samaritana en 4:24 le dice: Señor, ¿qué no sabes que nosotros los samaritanos y los judíos no nos llevamos entre sí? Pero Jesucristo le dice estas palabras poderosas: mujer, si yo te diera del agua que yo doy, no tendrás sed jamás, porque del agua que tú das es temporal, sirve para saciar la sed del cuerpo, pero el agua que yo te daré brota para vida eterna. ¿Quieres tú esa agua? ¿Quieres tú ese pan? ¿Te conformas con el maná? ¿Te conformas con la provisión diaria? ¿Te conformas con tener en la refri suplemento para toda la semana? ¿O te conformas con aquel que dice en el libro de Apocalipsis 2:17: porque yo soy el maná escondido? Pero antes aclara diciendo: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. El que triunfare, el que tenga victoria, el que salga triunfante de toda prueba por la que esté pasando, yo le daré el maná escondido, le daré una piedrecita blanca que es pureza, con un nombre del cual nadie conoce sino solo aquel que la porta. Quiero invitarte, amado pueblo, en esta hora a que te pongas de pie. Yo quiero con todo mi corazón, amado pueblo, de que no nos acostumbremos al día de vivir. No somos nosotros de este mundo. Este mundo, dice Dios a través de la revelación que le dio a Pedro, porque esta tierra, juntamente con sus obras, volará y se expandirá en piezas de fuego en el aire. Pero tú y yo esperamos lo que el apóstol Juan miró en el libro de Apocalipsis 21:1. Y he aquí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la primera tierra y el primer cielo pasaron y el mar no existía más. Tú y yo, acá en la tierra, somos extranjeros, forasteros, advenedizos, estamos de paso, pero tú y yo somos ciudadanos de la segunda tierra y el segundo cielo, que Dios hará descender su nueva Jerusalén para habitar juntamente con nosotros, su pueblo, y Él será nuestro Dios y nosotros seremos el pueblo de Dios. Amén.
el tiempo para estar presente en su graduación. Aquella que no quiso reconocer a Dios, y en su momento de prueba tuvo que aceptar que las cosas no las había hecho bien. Escuchemos la voz de Dios. No esperemos para que Dios nos triture. No esperemos llegar al quebranto para ser transformados. Pedro, cuando habló a los religiosos, en el libro de Hechos 3:19 le dice: varones judíos, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Quieres tú vivir en ese refrigerio? ¿Quieres tú llegar a ese avivamiento? ¿Quieres tú sentir la presencia de Dios en ti que emana sin importar lo que a tu alrededor acontezca? El gozo de Dios está inclinado a su presencia, no a las condiciones del hombre. La promesa de Dios, si Dios declaró algo para ti, si Dios te dio profecía en algo, déjame decirte que esa profecía se cumplirá, y no por la condición en la que tú camines, sino porque Dios no se mueve en la condición humana, sino se mueve al tiempo que Dios establecido. Nuestro Dios es un Dios proveedor. Nuestro Dios es un Dios que cumple promesas, y es el único Dios de pactos que hasta el día de hoy a ninguno de ellos ha fallado, porque es un Dios de palabra. Padre, yo te doy las gracias, mi Dios, porque en este día tú nos has permitido aprender que el pan material, el pan integral, que ciertamente nutre nuestro vientre, pero dijo Jesucristo que luego es echado a la letrina, es en el cual muchos han quedado estancados. Pero en esta hora, amado Rey, invocamos a tu nombre para que ese maná escondido, Cristo mismo, aquel que es la vida de la palabra, porque tu palabra declara que el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía, porque toda la palabra tiene vida, porque habla acerca de Cristo. En el libro de Juan tú estableciste, Juan 1:1 al 3, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso era en el principio. Pero dice también, todas las cosas por Él fueron hechas, y nada fue hecho si no fuese por Él. Pero aquel verbo, dice Juan 1:14, se hizo carne y moró entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y lleno de poder. Y es a ese Cristo al cual yo en este día he venido a exponerte. Es a Cristo, la palabra viva, porque en Él está revelado lo que para nosotros es escritura. La palabra viva es Cristo, y la palabra escrita es la Biblia para nosotros, para dar evidencia de lo que dice Deuteronomio 19:19, porque las cosas ocultas son de Dios, y las conocidas son para nosotros y nuestros hijos, para que caminemos en el cumplimiento de ellas. Padre, yo en esta hora te doy las gracias, mi Rey. Hemos orado por tu pueblo, hemos orado por las necesidades de aquellos que en este medio hacen escuchar tu voz. Hemos orado, Padre, para que Reino Unido Centro de Adoración sea levantado en el Espíritu por ti, para que como un solo hombre, en el día en el que Cristo descienda del cielo y nos encontremos con Él en las nubes, juntamente para ser transformados, seamos, oh Dios, la evidencia de que en estos tiempos tú estás trayendo tu palabra a través de los voceros, Padre. Alimenta a tu pueblo de tu palabra, alimenta de tu verdad a aquellos que se han ido saliendo de ella, alimenta a aquellos que, como dice Efesios 4:15, despiértate tú que duermes,
levantarte de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Padre, gracias te damos en esta hora, mi Rey, que tu palabra haya quedado inyectada en nuestros corazones, que el maná, el pan de vida que tú hiciste descender del cielo, el cual es Cristo Jesús, anide en nuestros corazones y nos dé la evidencia de que vamos para caminos superiores, que vamos a la tierra prometida que tú nos has dispuesto. Mi Dios, te damos las gracias, porque hasta el día de hoy tú has sido nuestra provisión. Hasta el día de hoy, Padre, tú has sido nuestro suplemento. Hasta el día de hoy, tú has sido nuestro ayudador. Hasta el día de hoy, tu mano de poder no se ha cortado en nosotros. Mi Dios, yo te pido por Reino Unido, centro de adoración, bendice sus vidas, Padre, sus hogares, sus matrimonios. Bendice salud y necesidad de cada uno de ellos, mi Dios. Bendice sus generaciones. Bendice a los pastores, predicadores que llevan tu palabra, oh Dios, para que sea conocida tu verdad a lo largo de la tierra. Aquellos misioneros que exponen sus vidas, oh Dios, que dejan familias, que venden bienes por el llamado que tú pones en sus corazones. Bendícelos, Padre, para que encuentren en ti refugio, poder, para reconocer que es un privilegio exponer tu verdad. Padre, bendice en esta semana laboral a tu pueblo. Bendice, oh Dios, sus ingresos, que cubran sus necesidades. Bendice a esta tu iglesia, Padre, que ofrendas y diezmos sean bendecidos. Bendice al dador alegre, multiplica en ellos, oh Dios, en abundancia misericordiosa. Haz depositar en ellos, oh Dios, bendiciones que desciendan de lo alto. Bendice esta iglesia, Padre, que tenga el ingreso para poder superar y pasar al siguiente nivel, al cual sabemos que tú vas con nosotros y vamos confiados, porque así como salió Abraham sin saber a dónde iba y dejó la comodidad de Dios, así salimos reconociendo que no importa a dónde vamos, si sabemos que contigo vamos. Te bendecimos, Padre, te exaltamos. Recibe toda gloria, recibe todo honor, toda alabanza, recibe toda adoración, papá. Todo esto te lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios a través de esta ofrenda de palmas. Dice el Todopoderoso en esta bendita hora. Amén, amén, amén. Gracias a todos. Amados, solo quiero darles una pequeña información. Tenemos ya establecido como iglesia que el segundo día de junio, el 2 de junio, estaremos dando ya la inauguración para el nuevo local que Dios nos ha dado.